Inmediato al asesor del programa legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, don Jorge Barrera Rojas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, respecto de los tres elementos que incluyen el proyecto de ley, es preciso señalar, y quiero ser enfático en esto respecto a la posición que tiene la Fundación Jaime Guzmán, es que nosotros ciertamente somos contrarios tanto al fin al lucro como al fin a la selección como al fin al financiamiento compartido. Y quiero partir de esa base para que no quede duda respecto, porque la otra vez fuimos al Senado, dijimos que encontrábamos que había un gran avance respecto a estas cosas y nos sacaron de contexto, así que prefiero dejarlo claro. Y principalmente, independiente del tema del lucro, acá hay un problema dentro del proyecto de ley que tiene que ver con el tratamiento del fin al lucro. Lo vamos a tratar más adelante, que tiene que ver con cómo se trata. No se establece una prohibición más, sino que se dice qué es lo que se puede hacer con la subvención. Y eso no afecta a los colegios con fines de lucro, sino que afecta directamente a los colegios que hoy día no tienen fines de lucro. Y eso lo vamos a tratar un poco más adelante. El tema del fin a la selección, que ciertamente lo que va a afectar a los buenos colegios. Para yo poder seleccionar tengo que ser un buen colegio. Tengo que tener cola, es decir, tienen que haber alumnos que están esperando entrar a mi colegio. Si es que no es así, esos colegios no tienen selección. Y paradigmáticamente se mantiene en los colegios particulares pagados y se mantiene en distintos colegios de carácter artístico y los liceos emblemáticos. Respecto al fin al financiamiento compartido, aquí hay un tema que tiene que ver con los derechos o con el derecho de los padres a poder aportar a la educación de sus hijos. Nosotros tenemos una situación similar respecto de aquellos cotizantes de FONASA que se encuentran en el nivel A y el nivel B. Ellos no tienen hoy día la posibilidad de poder, por ejemplo, comprar un bono para asistir a un centro médico particular. Esto es lo mismo lo que se quiere hacer más o menos respecto del financiamiento compartido. Recordemos que el financiamiento compartido nace, ya lo dijo el mismo Jorge Arrate, con la finalidad de deselitizar la educación particular pagada. Esa era la finalidad, es decir, que las familias pudiesen acceder a una educación de mejor calidad entregando un aporte a la educación de sus hijos. Yo acá lo que yo quiero hacer es referirme principalmente al texto del proyecto de ley. Ya muchas cosas se han dicho y yo no quiero volver a repetir cosas que ya se han dicho. Por eso era importante hacer este análisis primario respecto del proyecto de ley, pero a mí me interesa cuáles son las principales dudas que se tienen respecto al texto propiamente tal. Se crea un artículo nuevo que es el 7 ter, ¿ya? En donde debe existir, para efectos de selección, primero que los padres puedan solicitar información respecto del proyecto educativo y el proceso de admisión del colegio. Se dice que podrá, no dice que los padres deberán tener información sobre esto. O sea, perfectamente un padre va a poder seleccionar un colegio o pedir admisión a un colegio sin conocer el proyecto educativo y sin conocer ni siquiera el proceso de admisión. Cosa que es altamente grave. Y ojo, porque esto no vulnera necesariamente la libertad de enseñanza del colegio, sino que vulnera también el derecho que tienen otros padres que cuando eligen un colegio es que todos conozcan de antemano las reglas del juego. Lo otro que dice es que debe haber adhesión expresa por parte del padre, madre o apoderado al proyecto educativo declarado por el establecimiento y a su reglamento interno. Sin embargo, cuando no pueden conocer, porque dice podrán solamente conocer el proyecto educativo, se produce una situación que todos nosotros vemos día a día cuando nosotros estamos en nuestro celular y vemos y descargamos una aplicación y tenemos los famosos términos y condiciones. En definitiva, lo que va a pasar es que va a existir, este es el proyecto educativo, si usted quiere lo lee, si usted quiere no lo lee, y yo lo acepto. Y la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? No leen el proyecto educativo, o no leen, perdón, los términos y condiciones, y lo aceptan sin más. Y esto no es solamente peligroso para el establecimiento, si el problema aquí no es el establecimiento, el problema acá son los otros estudiantes o las otras familias que acceden principalmente a un proyecto educativo y que esperan que los demás no solamente adscriban, sino que cumplan
con el reglamento que se establece en virtud de ese proyecto educativo. En otro punto, en otro orden de cosas, uno de los criterios que se establece respecto de la selección de los estudiantes es el tema de la cercanía geográfica. Ya lo dijo el profesor Ursúa respecto al Instituto Nacional. Yo me quiero valer principalmente de lo que dijo el vicerrector académico del Instituto Nacional cuando estuvo aquí, en esta comisión, hace un par de semanas. Y él señaló, en una diapositiva, que la mayoría de los estudiantes que asisten al Instituto Nacional no son de la comuna de Santiago, pertenecen primariamente a la comuna de Maipú, que es una comuna bastante alejada. Por lo tanto, nosotros tenemos acá que con los colegios que son emblemáticos y que tienen un proyecto educativo de excelencia, hoy en día lo que hacen es reducir la segregación y son absolutamente más inclusivos. Ahora, ¿por qué hacemos excepciones? Porque se dice que se va a poner fin a la selección. Sin embargo, se mantienen los liceos artísticos y los liceos emblemáticos. ¿Por qué no puede existir un proyecto educativo en base a la excelencia académica? Y dentro de en base a la excelencia académica, ¿por qué tienen que ser bajo criterios históricos? Sabemos que cuando se permitió la selección hasta sexto básico, esto tenía nombre y apellido y era Instituto Nacional y Liceo Emblemático. Pero esto no tiene razón de ser respecto de que nosotros pretendemos igualar la cancha principalmente a todos los niños independientes de la situación socioeconómica que tengan e independiente de la zona geográfica donde ellos vivan. Otro problema es el efecto, y aquí yo quiero diferenciar dos temas, porque el proyecto de ley trata dos cosas: la selección positiva, que es la admisión, es decir, los procesos de admisión, y la selección negativa, que es la posibilidad de poder expulsar o cancelar la matrícula de un niño. Son dos cosas distintas. Si nosotros hubiésemos tenido solamente selección positiva sin regular la selección negativa, lo más probable es que no hubiese quedado cojo. El problema está, y tal como se ha señalado acá respecto a la expulsión, existen diversos temas que son importantes considerar. Lo primero es el requisito copulativo, independientemente de que esté o no en el reglamento interno del colegio, es que deba afectar gravemente la convivencia escolar. Es decir, si dentro del proyecto educativo yo tengo una norma cuyo padre adscribió expresamente el proyecto educativo, ¿cierto? Adscribió expresamente esa norma. No obstante, esa norma no afecta gravemente la convivencia escolar, yo no voy a poder expulsar al alumno aunque esté en el reglamento interno del establecimiento. Y hay que tener ojo con eso, porque eso afecta directamente a la libertad de enseñanza y a la diversidad de ese proyecto educativo, y hay que decirlo así, directamente. Porque acá este es un requisito copulativo, no es que yo opte por uno o por otro. Es estar en contra del reglamento interno y además que afecte gravemente la convivencia escolar. Por lo tanto, no basta que esté en el reglamento este requisito. Este es un tema que nosotros lo señalamos en su momento y se lo señalamos a los asesores del Ministerio de Educación, que era un tema bastante grave. Hoy en día, ustedes saben, la Ley General de Educación prohíbe la transferencia de la calidad de sostenedor, ¿cierto? Principalmente, esto es claro en la ley. Sin embargo, hoy día, para efectos los artículos transitorios, para efectos de pasar de colegio con fines de lucro a sin fines de lucro, permite esta transferencia de calidad. Yo puedo transferir de mi persona con fin de lucro a la sin fin de lucro mi calidad de sostenedor. El problema de esto es que si yo lo sumo al congelamiento de particulares subvencionados, esto es que el ministro pueda aprobar la solicitud solo en caso de que exista una demanda insatisfecha, es decir, yo congelo el parque de particulares subvencionados, en definitiva, yo voy a tener una regulación similar a la que hoy día existe respecto de los taxis y respecto a las botillerías. Van a empezar a venderse los cupos de los colegios. Eso es lo que va a pasar. Van a empezar a hacer transferencia, obviamente, porque si yo tengo la posibilidad de transferir la calidad de sostenedor, esa capacidad hoy día no existe, esa facultad hoy día no existe, está regulada por el artículo 46. Si yo lo permito, lo que va a definitiva a existir es que los colegios que no quieran que se compren, que no quieran transferir su infraestructura, etcétera, etcétera, van a empezar a vender la concesión, por así decirlo, del colegio, en términos legos. Y eso hay que tener cuidado, aún sin fin de lucro, pero van a empezar a transferirse los cupos de los colegios. Hay que tener cuidado porque eso significa, obviamente, un parque igual a lo que existe hoy día en los taxis y en las botillerías. Hay que ver, cuidado, no, es que no es distinto, porque ojo con eso. La transferencia, porque cuando yo hago una transferencia, en definitiva, de una corporación sin fin de lucro
En definitiva, yo estoy haciendo igual, estoy obteniendo ganancias respecto a la transferencia. Aunque sea una persona sin fin de lucro, en definitiva estoy vendiendo una persona sin fin de lucro. Estoy vendiendo una persona jurídica sin fin de lucro y por lo tanto estoy obteniendo ganancias. Eso en definitiva, si no es lucro, yo no sé qué cosa es. Por favor, y lo otro, evitemos el diálogo. Ustedes tienen tiempo de hacer las consultas cuando llegue el minuto. Lo otro, respecto de... No, si es sin fines de lucro, tú puedes transferir. No, es que bueno que me está haciendo la interrupción. No, pero que usted no... Señor presidente, por favor. Por su intermedio. Lo otro respecto del copago voluntario. Y acá lo que se hace es castigar el aporte de los padres. Y esto es grave porque, en definitiva, una cosa es que no pueda establecerse el copago, y nosotros vamos a decir aquí que el copago, en definitiva, nace precisamente, tal como lo dijo el ministro Arrate en su momento, para deselitizar la educación particular pagada y también para permitir el aporte de los padres a la educación de sus hijos libremente, ¿ya? Un 40% total, dice el proyecto de ley, de dicha recaudación, de las donaciones en dinero que hagan los padres, será descontado del monto total de la subvención. Es decir, esto es prohibirle a los padres también aportar mediante donaciones. En definitiva, acá lo que se está haciendo es que no solamente se impide el financiamiento compartido, sino que también se impide las donaciones para la mejor educación de sus hijos en cualquier forma, aún no solamente respecto de la colegiatura y la exigencia respecto a este tema. Respecto del fin al lucro, tal como lo dijimos, el problema no solamente está respecto de los requisitos que establece el proyecto de ley, de los cuales ya se ha hablado acá latamente, que es estar constituidos como corporaciones, fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, y el hecho de ser propietarios de los inmuebles, aun cuando el 70% de los sostenedores arriendan la infraestructura. ¿Ya? El Estado acá ofrece comprarla, pero dice que los inmuebles deben estar libres de gravámenes. Acá hay un problema práctico. Primero, que independientes de que sean dueños de los inmuebles al inicio del año escolar 2014, tal como dice, o marzo del 2014, como nosotros podemos interpretar la norma, en definitiva, muchos de los inmuebles, a pesar de que los sostenedores son dueños de ellos, los tienen grabados, hipotecados o con cláusulas de no enajenar. Por lo tanto, yo tengo que pedirle permiso al banco para que el banco me dé autorización para hacer la transferencia. Es decir, tengo que pedirle al banco, señor banco, autoríceme pasar de una sociedad con fin de lucro a una fundación o corporación sin fin de lucro esta propiedad. El banco y los bancos ya están diciendo que no a este traspaso. Y si yo no tengo la licencia del banco, no puedo traspasarlo. Así de simple. Y eso está porque está registrado en el conservador de bienes raíces precisamente, que está esa cláusula o esa prohibición de enajenar. Y no se va a poder hacer. Yo necesito la licencia del banco para poder transferir y para poder eliminar los gravámenes de la propiedad. Y esto, ojo, es peor que una expropiación. Y esto quiero decirlo así. Porque se establece una comisión regional, cuyos 3 miembros son nombrados por el CEREMI, independiente que existan requisitos para nombrar a estas personas. Se establece un valor, dice que dentro de los requisitos o dentro de los parámetros para determinar el valor, tanto de la infraestructura como del suelo, se va a establecer el valor de mercado. Sin embargo, se le ponen topes de 70 UF y de 30 UF en el segundo caso, tanto para la infraestructura como para el suelo. 75. El problema acá es que yo, cuando voy a expropiar, supongamos, yo Estado expropio, yo tengo la posibilidad de ir a un tribunal a oponerme a esa expropiación. Tengo 3 tasadores que son independientes, que son nombrados por el tribunal. Yo puedo venir y recusar a uno de los tasadores. Se me fija valor de mercado y se me paga en una cuota y al contado. Si no se me paga en una cuota al contado, el Estado no se puede hacer dueño del inmueble. Así de simple. Por lo tanto, estamos frente a algo peor que una expropiación, porque se paga 12 cuotas, no se paga valor de mercado, se fija, obviamente, los topes, que son topes máximos. El 75F y el 30F son topes máximos por alumno. Y obviamente no a todos les van a entregar el máximo que dice la ley. Ahora, muchos han dicho acá que nosotros y se ha hablado por la prensa de que no estamos frente a una compra de colegios, que esto no es así, y yo quiero remitirme a lo que dice el artículo 5º transitorio. Y en el artículo 5º transitorio, como en toda compraventa, existen 2 elementos: el pago del precio y la entrega de la cosa. Y son claros: el monto total del aporte por infraestructura se pagará en unidades de fomento. Entrega de la cosa: el fisco adquirirá el dominio de la propiedad. Cuando adquiere el dominio de la propiedad, estamos frente a una compraventa. Y si no estamos frente a una compraventa, estamos frente a una expropiación. Y si no cumple con las normas de la expropiación, estamos frente, literalmente, a un despojo. O sea, no existe otra alternativa jurídica para tramitar, para poder ver este asunto. El problema acá, y por eso insisto, me quiero ceñir directamente a lo que dice el texto del proyecto de ley, es que el tratamiento del lucro
Hoy en día los sostenedores pueden hacer, precisamente por la diversidad y la libertad que tienen para llevar a cabo su proyecto educativo, lo que ellos estimen conveniente para poder proveer ese proyecto educativo. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de esas cosas tienen una serie de prohibiciones. Esa serie de prohibiciones son para poder, son respecto del uso de la subvención. El problema está en que el proyecto de ley lo que hace es cambiar la lógica de la subvención. Es decir, no establezco una prohibición como, mira, y más encima, dentro de las prohibiciones que tengo, coloco fin al lucro. Hay una prohibición más. No, lo que dice es, hoy en día la ley pasa a decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer con la subvención? Y eso es lo que afecta a la libertad de enseñanza. Si la libertad de enseñanza no le afecta directamente ni siquiera el tema del fin al lucro, que pudo haberse erigido como una prohibición más. El artículo 3º que se agrega, que estaba derogado en la Ley General de Educación y que hoy día se agrega de nuevo, lo que dice es decirme qué son fines educativos y usted puede hacer esto y esto otro. Es decir, el sostenedor tendrá, tal como lo dice el mismo artículo 3º, solo la calidad de administrador. Deja de ser gestor, deja de ser gestor de un proyecto educativo particular y por lo tanto pasa a ser administrador de fondos públicos. Eso es lo que en definitiva termina haciendo que la educación particular subvencionada pase a manos directamente del Estado. Dejamos de hablar de educación particular subvencionada porque en realidad lo que está haciendo es solamente administrar bienes del Estado cuyos fines están establecidos hoy día en la ley. No existe libertad, por tanto, de enseñanza respecto a este tema. Más encima nos dicen, y nos enteramos mediante la prensa, de que va a existir la posibilidad, más adelante, recordemos que esta es una reforma desagregada, existen muchos proyectos de ley. Hoy día, en la mañana, nos enteramos que va a existir una ley corta respecto de los profesores, antes respecto de la educación pública, vimos administrador provisional donde yo también vine a exponer a esta comisión, y que va a existir estatuto docente, o sea, pasamos de un sostenedor que ya no es gestor de un proyecto educativo particular, que va a ser administrador de fondos públicos, con estatuto docente. Esto hoy día, que justamente esta semana, yo lo estaba leyendo en Twitter, termina, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, respecto de las postulaciones al capital semilla. Ojo, el capital semilla es entregar justamente fondos públicos para que se haga lucro con fondos públicos. Nadie le entrega a una empresa o a una pyme un aporte, como lo que entrega Corfo, para que no se haga otra cosa que no sea lucro con esos fondos públicos. Lo que estaríamos diciendo en definitiva es que cada vez que Corfo entregue un subsidio o cada vez que Corfo entregue precisamente un capital como el capital semilla, sus trabajadores o los trabajadores de la pyme tuviesen que estar regulados por estatuto administrativo. Eso en definitiva es lo que pasa en este caso, lo cual ciertamente es paradójico. ¿Qué es lo que va a pasar y cuáles son las opciones que tiene un sostenedor que tiene fines de lucro? Primero, pasarse a una persona jurídica sin fin de lucro. Mucho se ha hablado de los costos que va a tener, obviamente, para efectos del trámite de la escritura, etcétera, etcétera, pero hay costos que son más importantes y son los costos que van a tener los profesores. Y esto yo me quiero ceñir principalmente a lo que ocurre con las instituciones que hoy día tienen fines de lucro. Cuando yo trabajo en una institución con fines de lucro, el Código del Trabajo, el artículo 47 y el artículo 50 del Código del Trabajo, obliga al empleador a gratificarme con un 30% si es que lo hago una vez al año y con un 25% mensual de mi remuneración, con un tope hasta de 4,75 ingresos mínimos mensuales, ¿ya? Gratificarme mensualmente, por lo tanto es un aumento en mi remuneración mensual. Si yo me traspaso de una persona con fin de lucro a una persona sin fin de lucro, inmediatamente reduzco el salario de los profesores, de los asistentes de educación, de los directores en un 25%. ¿Por qué? Porque las personas sin fines de lucro, como no tienen utilidades, no reciben gratificación legal. Eso está en la ley. Hay un tope que hoy día son 4,75 ingresos mínimos mensuales al año. Eso aproximadamente son 89.000 pesos mensuales que estaría bajando, y eso está establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo y en el artículo 50 del Código del Trabajo. Bajan los sueldos además por la eliminación del financiamiento compartido. ¿Y por qué? Porque muchos contratos de los profesores hoy en día están sujetos o amarrados al financiamiento compartido. Se pagará 10% de su sueldo con cargo a la recaudación que se haga por financiamiento compartido. Y eso lo hacen hoy día los colegios. Y los socios con fines de lucro versus directores. Acá hay un tema. Los socios, por lo tanto, reciben ganancias o utilidades respecto al prorrateo de la utilidad que vaya recibiendo el establecimiento educacional. Los directores no son remunerados.
Y por lo tanto aquí hay un problema. ¿Quién va a ser el único remunerado? El que va a ser director del colegio. Por lo tanto, el que es director del colegio, ¿quién va a ser el primero que van a echar del colegio? Al director. El sostenedor que tenga otro director, el primero que va a sacar para poder tener una especie de remuneración, va a ser el director. Lo otro es respecto al transformarse en particular pagado. Ya lo han dicho los sostenedores. Y hay sostenedores, y tenemos casos en la prensa de sostenedores que han dicho, ¿saben qué? Yo dejo de ser particular subvencionado y voy a pasar directamente a ser particular pagado. ¿Y quién va a obtener el costo de eso? Las familias. Porque en definitiva, si yo dejo de pagar, si yo dejo como Estado de pasar la subvención para yo mantener mi proyecto educativo con el costo que tiene mi proyecto educativo, voy a tener que imputar ese costo a las familias. Alguien va a tener que pagarlo. Y en definitiva, respecto, si yo decido cerrar como colegio, ¿quién paga las indemnizaciones? A mí se me dijo hace un par de semanas, sí, pero yo perfectamente como sociedad con fines de lucro, si paso sin fines de lucro a un contrato nuevo y perfectamente la persona puede seguir trabajando en el colegio y nadie me dice nada. Sí, pero usted no puede obligar a un trabajador a firmar un nuevo contrato por una nueva persona jurídica. No se puede obligar. Por tanto, si yo soy un profesor que tiene 52, 51 años, perfectamente me conviene irme con la indemnización de 11 años de servicio e irme para la casa con las millones de plata que me van a pagar justamente por esa indemnización. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores desempleados? Hay muchos colegios que pretenden cerrar y que con eso obviamente lo que va a terminar es que van a existir muchos trabajadores desempleados. En conclusión, lo más grave, yo creo, del proyecto de ley es el tratamiento que se le da al lucro. Se pudo haber erigido como una prohibición más a la subvención. No obstante esto, lo que se hizo con el proyecto de ley es regular la subvención, afectando no solamente a los colegios que hoy día tienen fines de lucro, sino que afectan a los colegios sin fines de lucro. O sea, si yo aplico esto hoy en día a rajatabla, sin que se cambie ningún colegio, cerrando todos los colegios con fines de lucro y se quedan solamente los colegios sin fines de lucro, lo que yo hago es afectar la libertad del proyecto educativo y la libertad de enseñanza de los colegios sin fines de lucro, porque les estoy diciendo qué es lo que pueden hacer con la subvención. Y lo otro, esto lo único que busca, obviamente, es que el Estado tenga mayor provisión respecto a la educación. Y quiero hacer una conclusión final. ¿Para qué el Estado busca mayor provisión de educación? Porque aquí se ha dicho una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Cuál es la finalidad del Estado de buscar mayor provisión? Y hay que tener cuidado que esto no se transforme en la entrega de una educación en la posibilidad de adoctrinamiento final por parte del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Agradecemos las presentaciones de las tres personas que hoy día